Bien, pues aquí estamos de retorno. Jeffrey sí que no tiene que ver eso de pan ahí friendo y comiendo, como dice. Julio, nos encontramos aquí, estábamos haciendo un programa tras las cámaras Paralelo. con José Ricardo Taveras. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida, un placer dar la bienvenida a José Ricardo Taveras, exdirector de Migración y además un gran jurista, como tú bien lo definías, Julio, y que ahora está cumpliendo unos roles interesantísimos. La academia nunca la deja, porque eso también es importante decirlo, y un santiaguero de verdad. ¿Mm? José Bueno, Ricardo, eso buenos sí. días y bienvenido. Muy buenos días. Buen día, Como José siempre, Ricardo. contento de estar aquí por la mañana con ustedes. Bueno, nosotros le hemos Y invitado. aprovechando, porque tú sabes que Julio Aníbal tiene una Sí. jefa de Estado Mayor. Ajá. Yo soy pan, yo estoy pegado. Sí. Es mi Ah, hermana. bueno, pero que tu esposa es de Santiago, ¿verdad? Ah, Sí, Compañera de tu hijo, José Ricardo. compañera de tu compañera. A veces, bueno, la esposa Yo lo, le digo lo a él, no, ala para allá. yo le digo a Julio Aníbal, no jodas mucho conmigo. Porque tú sabes bien que yo estoy pegado con el poder, el verdadero poder. Así Bueno, que un abrazo para ella. está de viaje la esposa de Julio Sí, pero ella cumpliendo lo en ve. labores académicas, Ella lo ve por YouTube. Ella lo ve siempre y Ella lo nosotros lo tiene, subimos, ella lo vigila por YouTube. Ella tiene un contrato con Google Maps. Julio Aníbal, que pronto se va a buscar a su esposa, a su compañera, eso no es así. Él va a ir a buscar a su compañera, porque que eso no es así. Tú estás equivocada, Alicia. Ajá. Él tiene que ir. Tiene que... Eso será una cosa, eso es obligado. Mandato. Bueno, José Ricardo, hay muchos temas que de alguna manera nos interesa a nosotros analizar contigo en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, mañana, no, es hoy, Hoy. que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura con el propósito, o se tiene la expectativa, de que finalmente se elijan a los integrantes del Tribunal Superior Electoral y los jueces restantes de la Suprema Corte de Justicia. Yo he dicho, pero ¿por qué tanta prisa? Se ha llevado este tema como caña para el ingenio, un tema de tanta trascendencia para el país y que no se puede manejar de manera tan ligera porque estamos hablando de hombres y mujeres que van a ocupar uno de los principales poderes del Estado y esos hombres y mujeres que en sus manos van a tener mucho poder de decisión en momentos quizás, en los momentos más difíciles de un hombre, una mujer, de un ciudadano, como es la decisión de que si usted va para la cárcel o se queda afuera, etcétera, decide el futuro de cualquier persona. Me gustaría conocer su parecer al respecto. ¿Te digo la verdad? Sí. ¿O te digo, No, o lo maquillamos? estamos hablando con el académico y con el jurista, Bueno, más Diga, que con el político. sí, En este diga la caso. verdad, de monda y acuerdo, lironda, como dicen en el de Cibao. acuerdo, porque el problema es que a veces hay realidades que son macondianas. Ah, sí. Pero no, vamos a estar claros. Mira, en el Partido de la Liberación Dominicana hay un acuerdo que se hizo y tentativamente puede que hayan cambios en el Congreso y eso puede hacer la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura puede tener un tipo de representación que no es que sea adversa, pero que no sea del mismo nivel de confianza y que eventualmente eso pueda incidir, condiciones, quizás sea necesario como conciliar algunas candidaturas y yo creo que esa prisa es más del calendario que de ninguna otra cosa. El calendario es que agosto viene ahí, ya el 16 de agosto tendrían que haber cambios en ambas cámaras, en principio, si se cumple con un pacto político que hay, y eso significa dos actores con lo que habría que hacer conciliaciones que no son del mismo nivel de confianza del presidente y yo creo que hasta medio legítimo vamos a decir que es porque también en este país yo vivo oyendo cosas. Tú ves que tú te levantas desde por la mañana, empiezan a cuestionar que el presidente, que el PLD elija a los jueces, que el Consejo de la Magistratura, que qué sé yo cuánto. Bueno, pero
En Estados Unidos, ¿quién es que lo elige? El presidente. El El presidente es uno. Uno solo, así mismo es. Pero en Francia es igual un consejo. Y donde quiera que tú te vas, la democracia funciona del mismo modo. Aquí vivimos abominando de los políticos, los empresarios desde sus poltronas y a través de los grupos de ONGs financiados por grupos corporativos se han dedicado a disparar contra la sociedad política, la están desmeritando de una manera que pone en riesgo los intereses de ellos mismos, porque después los que más pierden cuando se desestabilizan las sociedades son los que más tienen. Así mismo. Entonces, el que quiera ver eso, yo siempre les recomiendo a la gente, aunque Julio Aníbal es progresista y él ve en Lula y toda esa gente, el progresismo y cosas, pero que se lean un libro que se llama Motivos y culpables de la destrucción de Cuba, que es de López Vilaboy, que era el dueño de Cubana de Aviación. Y a todos los empresarios, amigos míos, yo les digo, léanse ese libro para que ustedes vean lo que es un mea culpa empresarial, de cómo una sociedad se puede destruir. Y se puede... Un ejemplo es Venezuela. No, el de Venezuela se parece mucho más al caso nuestro. El de Venezuela es un caso emblemático y porque Venezuela es una sociedad increíblemente muy parecida a la sociedad dominicana, pero muy parecida. Entonces, en Venezuela el fenómeno de la conchupancia, que es como los venezolanos le llamaban a los vasos comunicantes subterráneos que habían entre los intereses de los partidos, que en la República Dominicana ya está presente. O sea, aquí todo el mundo sabe que de qué manera, por debajo de la mesa, subterráneamente, hay favoritos de un partido en otro partido, y de qué manera se apoyan, y de qué manera se financian, se ayudan. Entonces, definitivamente eso va minando la identidad de política y va confundiendo a la población, porque la gente cree como que no se saben las cosas, sí se saben. Entonces, definitivamente, cuando tú miras eso y tú ves un sector empresarial empeñado en asaltar la política, porque eso es lo que está pasando aquí. Los grupos corporativos quieren asaltar la política para hacer un ejercicio ya no de mandato por el tema del interés del control económico del financiamiento de campañas, sino de ejercicio directo de la política. Toda esta campaña que tú estás mirando, no quiero que se vaya a confundir que estoy contra la lucha contra la impunidad. Jamás, todo lo contrario. Sino en cuanto a la forma, muchas veces. Eso de disparar urbi et orbi, de manera indiscriminada, como un vaquero que entra a una cantina y dispara y después pregunta, ay mamá, tú estás aquí. Eso es peligroso en una sociedad que está llegando a un nivel de crisis de confianza como la que nosotros estamos encaminando. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Que llegó un momento que la percepción general de que nadie sirve, de que aquí no hay paradigmas, de que esto no sirve para nada, de que se lo están robando todo, y no era mentira. Había mucha cosa de esa, pero no era todo como se estaba diciendo. Una cosa es reencauzar una institucionalidad para consolidar una administración ética de los actores del sistema. Y otra cosa es decir, aquí nadie sirve. Para que entonces venir un grupo de redentores, tratar de venir grupos de redentores, o sencillamente hacer negocio con eso. ¿Tú sabes qué fue cuál fue la bomba que terminó de dinamitar el sistema en Venezuela? Casi nadie sabe eso. Una novela. Una novela fue. O sea, se llama, está en internet, Por estas calles.
esa novela llegó a tener un rating. Tú la buscas está en interlugar, la googleas y Sí, vamos a verla. incluso hasta Wikipedia tiene una mención de la novela. Porque yo he estudiado mucho el caso venezolano porque es interesante. Sí, claro. Porque me Todo sirve político debe de estudiarlo. porque me sirve mucho para comprender lo que está pasando aquí. Por estas calles llegó a tener un nivel de audiencia de un 93%, según he leído, O sea, la mayoría, googleando. casi todos los Porque venezolanos veían por esta mis calle. amigos venezolanos pues, de la política, que los tengo, yo simpatizo con la oposición, yo no estoy con los progresistas de Chávez, me cuentan de cómo fue todo eso, porque yo siempre decía así, Chávez, Yo no estoy esta ni revolución bolivariana. Ni con los progresistas ni con la oposición. Porque los dos lo veo totalmente desfasados. Sí, no, pero obviamente hace falta un cambio. Si tú ahora mismo hay que tomar partido de algún lado. Y eso ahí tiene que haber un cambio obligatoriamente. Porque eso es una dicta bruta lo que hay ahí. Entonces, en definitiva lo que te quiero decir es, las élites corporativas, que son las que están financiando aquí nada sirve, aquí nadie sirve. Definitivamente más una comunicación social comprometida ideológicamente, en un caso, o comprometida partidariamente en otro caso, o sencillamente personalidades especiales, están conduciendo al país a una situación, a una crisis de confianza que va a ir creciendo como una bola de nieve si no se toman medidas. Y si no se actúa con el tema de la impunidad, hay que actuar de manera seria, no como está ocurriendo, desgraciadamente, que a veces abrimos un proceso que nos conduce a la nada, al vacío, porque tú lo tienes sin prueba, etcétera. A mí me preocupa mucho el futuro de nosotros por esto que estamos sembrando, porque estos vientos traen, siembra viento y cosecha tempestades, dice el refrán. Entonces eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que ocuparnos mucho en esta fase de concientizar sobre el peligro que tiene esto. El que no sirva, que se procese y se mande donde debe estar, y que se dé la lección y que se siente el precedente. Pero las sociedades no pueden desarrollarse ni consolidarse en medio de una crisis de confianza. Eso es lo que desgraciadamente pasa. Iniciamos la pregunta con relación a las expectativas que hay del Consejo Nacional de la Magistratura. Así, y tú cierto. Con mucha lógica y mucha certeza nos explicaste que probablemente el calendario legislativo de que va a haber cambio en base a un acuerdo que hay en la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana ha podido precipitar la selección rápida de estos jueces. Es posible. Es una teoría, ¿verdad? Sí, no estoy afirmándolo, pero es un análisis. Muy legítima. Lo otro es, ¿tienes tu esperanza de que esta selección sea consensuada, que equilibrada, o que tradicionalmente la mayoría presidencial se ha impuesto tradicionalmente al interior del PLD en los órganos de dirección? ¿Tú crees que esta vez el comportamiento será diferente? ¿Se consensuará o se impondrá una mayoría mecánica? Se va a imponer. Lo que yo espero es que se imponga en buen espíritu. Sí. Porque además esa es la regla de juego, vamos a estar claros. Y tú no puedes luchar contra las reglas de juego. La regla de juego es que el que ganó, el que gana es el que goza, como dijo Jacobo una vez. Entonces, el presidente Medina está en control de la situación y la responsabilidad política de lo que ocurra ahí es de él. Vamos a estar claros. Ahora, ¿a quién van a seleccionar? Yo espero que ocurra, por ejemplo, como en el caso de la Junta Central Electoral, que habían unas expectativas un poquito complejas y difíciles, pues definitivamente se sacó una junta que dejó a todo el mundo tranquilo. Y entonces lo que hay que confiar, yo no voy a satanizar el hecho de que el presidente Medina tenga
la responsabilidad de eso y que tenga el control de eso, porque él ganó sus elecciones, él es el presidente de la República, esa es la regla de juego. Lo que vamos a confiar de que él lo haga con un nivel de elevación de espíritu, tratando de consolidar las instituciones que hoy en día tienen posiciones en juego, como el caso de la Suprema Corte de Justicia, que se van a llenar algunas vacantes, el Tribunal Superior Electoral, que es la manzana de la discordia en este caso. Lo que sí no quisiera dejar de perder la oportunidad para expresar yo mi pesar también por el manejo que la oposición le ha dado a su presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue feo, muy feo, inmaduro, falta de conciencia de la cuestión de Estado, que hubiesen infidencias, filtraciones sobre los criterios que internamente ellos tuvieron sobre determinado candidato o no, la forma elegante, fina, con que el magistrado Alejandro Vargas se retiró, sí, que dio una lección, sí. era innecesaria, porque obviamente en el seno del Consejo tienen que haber debates, pero por el hecho de que tú seas de oposición o de gobierno, tú no puedes salir a afectar la imagen de una persona. Se está cuestionando, me objeta fulano. Yo pienso que nos habla muy mal, porque eso significa que en la oposición no hay conciencia de lo que son las cuestiones de Estado. No se sabe la delicadeza con que se está. Por ejemplo, ¿qué necesidad había de maltratar al magistrado Giuliani en la forma en que se le maltrató? Qué bajo se vio eso. Pero que usted tiene sus hijos que ganan, ven acá, averigüe esos hijos quiénes son, si tienen un currículum, tienen derechos, son dominicanos. Pero ¿quién es el mayor empleador de la República Dominicana? No es el Estado, no es el gobierno. No, pero ven acá, aquí hay gente de la oposición que tienen sus hijos en el servicio diplomático, sí, gente que anda en la Marcha Verde, sí, y que son líderes importantes de la redención ética y de la sublimidad. Y a propósito de entonces, esa gente tiene sus hijos ganando muchísimo dinero en el servicio exterior, muchos de ellos, y nadie se lo menciona. Yo no voy a mencionar nombres, ¿tú sabes por qué? Porque no quiero incurrir en el mismo error que han incurrido. Cuando yo era funcionario, que algunos me decían, pero ayuda a tus hijos, digo, no, yo mi familia no la quiero metida. Le decía a mi mamá y a mi papá y a mis hijos, tenían prohibido ir a visitarme, tenían que entrar por atrás cuando iban, y entraban donde mí y por ahí mismo se iban. Porque yo digo, yo no quiero mezclar mi familia, porque después te la cogen y te la vapulean, pero también el que lo hace no lo critico. ¿Qué necesidad? O sea, fue un espectáculo. Y la oposición jugó de una forma inmadura desde mi punto de vista. Eso, obviamente, a lo interno del Consejo se tiene que evaluar y evaluar los candidatos sobre la imagen pública que tienen, la buena y la mala, y decir, no, aquí podríamos tener problemas. Y por el hecho de que tú seas de oposición, en un órgano tan delicado, con una función, con una misión tan especialísima que es de elegir los jueces, e incluso candidatos en funciones. Por amor de Dios, así no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque aquí en la clase política, y sobre todo en esa oposición tan inmadura, no hay una conciencia de clase. Tú puedes tener todas las diferencias del mundo. Yo ando ahora mismo tirado a la calle al medio, informando, tratando incluso de, en vez de contrariar al gobierno, de edificarlo, confrontando. Sí. Pero eso no significa que yo voy a perder de vista que tanto el gobierno como a mí, como ciudadano dominicano de oposición, nos corresponde
hacer las cosas de un modo que edifiquemos, no para destruir. Entonces, la experiencia del Consejo me da pena, porque si esa es la expectativa que tenemos de partidos mayoritarios más importantes, de figuras jóvenes que vienen emergiendo, algunas de ellas, me parece, no quise dejar de aprovechar la oportunidad para expresar mi pesar. Y a propósito de ese parecer suyo, el Grupo de los Verdes. Este pasado domingo hubo una marcha donde participó un número importante de ciudadanos dominicanos. Eso el propio gobierno y el partido de gobierno lo tiene que reconocer. Han querido venir con cosas tan superficiales como decir que hubo Photoshop o no hubo Photoshop. Ese no es el punto. Hubo ahí una representación de un grupo de la sociedad dominicana donde se manifestaba en contra de una serie de políticas aplicadas por este gobierno. Tan sencillo como eso. Ahora bien, me gustaría conocer su ponderación respecto a lo que está pasando en ese grupo de los verdes, quienes lo integran, las propuestas que hacen, quienes lo representan, los que se disfrazan de una cosa que realmente son otra, y el rol que debe de jugar la oposición, justamente ese Partido Revolucionario Moderno que no termina de jugar. Por eso que usted acaba de señalar de la poca conciencia que probablemente tienen parte de los integrantes de esa organización política. Sí, mira, hay verdes y hay verdes. Yo por supuesto que apoyo, y siempre hasta escribí un artículo que lo titulé así, Más allá de Odebrecht, porque el mundo parece que se fuera a acabar con el tema de Odebrecht. El tema de la lucha contra la corrupción primero debe ser una cultura. Sí. Debe ser una cultura sobre la sociedad que debe andar reivindicando que se combata la impunidad, la corrupción. Segundo, yo entiendo que ese es un movimiento social, político, pero no partidario. En la medida en que sea partidario, implosiona, porque ahí está una muestra de todas, ahí andan muchos PLDistas marchando, muchos. Y yo no marcho porque yo soy clase política y la posición que nosotros asumimos como partido es que los políticos teníamos que dejar a la sociedad expresarse por sus propios medios, lo cual no ha acontecido, porque ahí todo el mundo está metido tratando de ponerse donde el capitán lo vea para decir, no, yo estoy aquí, yo soy... Incluso gente con historial de corrupción pesado, sí, y de extorsión y de todo, que anda ahí metida. Entonces, yo creo que ese grupo debe realmente, el gobierno, mucha gente en el gobierno no está entendiendo lo que está pasando. La reacción del gobierno, como siempre, es de alguna gente de incomprensión del fenómeno y de intolerancia. Porque aquí tú dices cualquier cosa que contraríe la mansa paz de los primeros 4 años que fueron tan dulces y tan afables y tan visitas sorpresas. Entonces, tú a veces lo haces hasta de buena fe y entonces tú eres un conspirador, tú eres un chismoso, tú eres un nacionalista, en mi caso, que yo ando hablando del tema haitiano, por ejemplo, cualquiera. Entonces no es así. Para tú servirle a un gobierno, tú no puedes... yo le aconsejaría al presidente que le diga a su gente que se refugien en la memoria de Balaguer, que cuando le decían, miren, están robando. Sí, están robando. Pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Yo no robo. Y el tiempo lo ha demostrado, que era un hombre honesto, austero, ¿entiendes? Que no hizo fortuna. Entonces, definitivamente, en el país el gobierno tiene que aprender a ser tolerante. Yo diría que en vez de confrontar la marcha como si fuera una cosa mala contra el gobierno, debe acompañarla. Yo fuera el presidente hubiera dicho,
Le pido a todos los ciudadanos dominicanos que marchen. Y yo no voy porque no me corresponde. Porque la política del gobierno es esa. Ahora, eso en cuanto a la lucha contra la impunidad. De ahí a querer usar esa plataforma para la conspiración, porque no es que deja de existir en algunos sectores que marchan una aspiración de romper con el orden. Eso es otra cosa, pero eso se combate y se focaliza donde está el daño, donde está la maldad. Porque cuando tú te pones a mirar que quieran, ya hay una querella de participación ciudadana contra el presidente de la República, está depositada. Sí. Entonces, pedir que el presidente renuncie, tratar de hacer un movimiento, porque lo que quieren es ver cómo logran la primavera árabe del Caribe, como lograron en Guatemala. Ellos creen que aquí hay condiciones para eso. Aquí no hay condiciones para eso. Aquí lo que hace falta, en primer lugar, que Leonel Fernández y Danilo Medina, que así como Juan Bosch y Balaguer en un momento lo cogieron a ellos de la mano y le dijeron, vengan, tengan la antorcha, releven este proceso y sigan adelante. Ellos tienen que sentarse a organizar el futuro de este país con la misma responsabilidad que lo que le entregaron la antorcha lo hicieron en su momento. Y de la unidad de ellos dos depende en gran medida el futuro de este país. Y que el Partido de la Liberación Dominicana, que no sé qué está esperando para salir a levantar la moral de sus bases sociales, se reanime en la lucha, porque el PLD no son los 2 o 3 corruptos que están ahí, ni el PRM, ni el PRD, o sea, en las bases sociales y en los liderazgos medios y altos siempre hay gente honesta, valiosa, y aquí tenemos que rescatar la institucionalidad política y este ambiente de que nada sirve, de que hay que terminar de romperlo. Y más que valiosa, gente también formadas políticamente, porque eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que llegue el 2020 y que ya que el sistema político vaya procesado socialmente y se tenga que enfrentar ¿a qué? A un grupito de señoritos satisfechos, como decía Ortega y Gasset, financiados por los grupos corporativos para que ellos sean el rostro, lo refrescante, a sacar este país de qué, a ponerlo en manos de los intereses. Entonces no, eso no va a pasar. Entonces, definitivamente, a eso es que nos quieren llevar y a eso parece que el PLD va a dejar que nos lleven si no reacciona. Entonces aquí hay que producir esfuerzos de la clase política, tanto del PRD, de la oposición como del mismo partido de gobierno, tendentes a ver cómo nos cuadramos para esa situación. Sí. Porque eso es lo que está pasando en la práctica. ¿Qué es lo que pasa? El PP ganó en España, fue traumático, es verdad. Hubo que convocar elecciones. Pero al final... Y fue ganando y ganando. ¿Y qué pasó al final? Porque la miopía política de Sánchez, del PSOE, no le permitió ver, mire señora, usted lo ha rechazado 2 veces ya. Ya negocia, abra las puertas para que se conforme un gobierno. No lo hizo. Y finalmente, ¿qué pasó? El PP terminó imponiéndose en medio de una crisis de confianza por muchos eventos de corrupción que fueron apareciendo entre funcionarios y alcaldes del PP. Así es que tenemos que mirar, José Ricardo. Pero tú sabes lo que hacía la reacción del PP y de Rajoy. Bueno, sí, nosotros tenemos corrupción, pero el sistema de derecho está funcionando. Gente presa, investigaciones abiertas. Entonces, la sociedad española, ¿qué hizo? Le endosó ese poder porque está siendo transparente, ¿entiendes? Entonces, aquí no, aquí lo que queremos es resentirnos. Tú dices algo en diferencia con el gobierno,
Yo siempre lo hago de manera respetuosa porque yo no tengo por qué, y menos con temas delicados. Por ejemplo, a mí me toca manejar el tema haitiano, a mí no me gusta manejar, yo no estoy de acuerdo con ese tema de que aquí andemos estigmatizando a los haitianos y incluso siempre pido en las redes sociales a la población, señores, no, porque el problema no son los infelices haitianos que andan tratando de sobrevivir. ¿Cuál es el problema no, fundamental? No, el problema fundamental es la desestructuración de la sociedad haitiana y lo que eso implica en general, sin Estado, sin instituciones, sin nada y sin vocación de levantarse de ese problema que tienen y sobre todo sin recursos. Entonces, una comunidad internacional que tiene una responsabilidad histórica porque ese injerto de África en el Caribe es el hijo de la esclavitud, de la explotación indiscriminada del ser humano. Hay una raíz histórica en eso. Esa deforestación que está ahí. Que los haitianos son depredadores. Sí, ellos no han sido cuidadosos de sus bosques. Pero los haitianos tuvieron intervenidos por los Estados Unidos. Y mientras esa intervención duró, esos americanos sacaron mucha madera de ahí. O sea que si tú te pones a mirar la historia, eso tiene sus causas. Entonces, hoy en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Quieren poner a la República Dominicana a cargar con el fardo del colapso haitiano. Entonces la quieren hacer tratando de generar una minoría étnica, porque ellos lo que dicen, bueno, en la medida en que se produzca una minoría étnica, que se usen las estrategias de consolidación de voto duro, como ha ocurrido en Estados Unidos, esa segmentación del voto y la generación de grupos de interés, por ejemplo, como los LGTB, las minorías migrantes, que en Estados Unidos se está viendo. Llega un momento en que tú dejas de ser ciudadano dominicano para tú reivindicar los derechos de la comunidad. Entonces tú ves que, por ejemplo, lo que se veía aquí, un embajador que viene, que es un líder, un activista de la comunidad LGTB, y entonces arriba de la bandera americana, yo lo vi eso con mis ojos, en la residencia del embajador, en un 4 de julio, la bandera del LGTB. Entonces, llega un momento que ya tú no eres el embajador de los Estados Unidos, tú eres el embajador de la comunidad LGTB. Entonces, ese tipo de cosas, conduciendo las sociedades al vacío y a lo insulso, a lo vacuo, en vez de ir a lo profundo. Ahora, el rol que debe jugar el gobierno, ¿cómo lo pondera ante el manejo lo esencial? Y lo que yo veo, una migración descontrolada hacia la República Dominicana que ya está preocupando a toda la sociedad. Lo esencial, Lindsay y Julio Aníbal, lo esencial es una política exterior que pueda explicar la realidad geopolítica de la Hispaniola. Ahí yo quería ser para puntual. Comenzar. ¿Tú crees, José Ricardo, que las políticas públicas han sido efectivas o han sido erráticas? No, en absoluto, en absoluto. En primer lugar, tú tienes, por ejemplo, ¿qué es la CIDH? La CIDH es una comisión de la OEA, que ya de por sí como institución global es una institución desacreditada, que está cuestionada y que tiene confrontación con la mayoría de los estados de la Organización de Estados Americanos. Fue cuestionada por Colombia, sí, por Brasil. Brasil suspendió los pagos a la OEA y la puso en apuros financieros graves por la comisión de la CIDH. Entonces, la CIDH hace un informe. A eso no le hace caso nadie en el continente americano. Y entonces el canciller de nosotros va a rendirle pleitesía a un grupo de carajos que lo que viven es bebiendo café y hablando y analizando el sexo de los ángeles y creyendo que estas realidades del subdesarrollo se pueden manejar desde Júpiter. Entonces, y haciendo informes creyendo como que las cosas son como
como ideales. Entonces, el canciller va allí a rendir pleitesía donde un órgano que ha mentido 1000 veces para cuestionar la República Dominicana. Entonces, a nivel del canciller, eso es una ausencia de conciencia de la prestancia del cargo. Entonces, tú tienes esa limitación. Pero también el manejo de la política interior. Ahí voy, José con la Ricardo. migración. El tema, por ejemplo, del plan de regularización, la fragilidad y la política como a la defensiva que asume el gobierno. ¿Tú crees que es una estrategia correcta o ha sido una estrategia que ha estado influenciada por la presión de las naciones que tienen que ver con el problema haitiano y con el lobby haitiano a nivel internacional? No, eso tiene que ver, mira, aquí el lobby haitiano es un mito. Los haitianos viven gritando, igual que grita cualquiera que tiene necesidad. Y se manejan mejor que nosotros, entre comillas. Sí. Pero no tienen necesidad, el manejo es... A nivel diplomático se maneja mejor que el manejo, no, tampoco. La diplomacia haitiana no es verdad que tiene esos niveles de insuficiencia. Lo que ellos tienen es conciencia de que son una víctima, de que son... Ellos, su cultura de victimización la salen a vender. Y como están solos, porque aquí no tienen una contrapartida, porque el servicio exterior dominicano lo que hace es actuar a la defensiva, en vez de ir a la ofensiva. Porque Pero temas como, por ejemplo, migración. ¿Está funcionando? Fuerzas Armadas, CESFRON, o sea, esos órganos, esos organismos internos. Porque no hay política de Estado. No hay una política de Estado. O sea, Ricardo, pero, ahora mismo, ¿qué es lo que corresponde? Pero permitir que se regularizaran al vapor más de 200,000 haitianos es una política de Estado. Probablemente ineficaz, probablemente fruto del miedo. Bueno, yo creo que tú criticaste que en 15 días aquí se dieran más de 200,000 carnes. Es decir, eso se hizo bajo la prisa, bajo el caos, bajo la anarquía y sin un criterio de política pública. Y nos tiene hoy en día nosotros frente a una decisión delicada, muy delicada. Porque fíjate qué pasa, y gracias, Julio Aníbal, por encauzarme a lo que yo debo andar, porque estoy en una jornada en este momento, pidiéndole a la sociedad dominicana que se detenga, porque el gobierno en este momento está frente a una decisión histórica. Se hace el plan de regularización por mandato del artículo 151 de la ley 285, que es la ley de migración. Porque aquí teníamos un pasivo migratorio, fruto de la corrupción, de la desidia, de lo que tú quieras. Pero cuando se hace el plan, migración tenía que opinar expediente por expediente y yo era director de migración. El 29 de abril soy relevado y 16 días después, el 15, que se vencía el plazo para el plan, de 536 que se dejamos opinados, el gobierno anunció que había aprobado 239,000 y que todavía estaba recibiendo a los que estaban en proceso. Finalmente anunciaron que fueron 247,000 ciudadanos que se acogieron al plan, de alrededor de 280,000 que aplicaron. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que a todo el mundo le pusieron un label, a todo el mundo le dieron un estatus provisional con 2 años de permanencia que le permitía trabajar en territorio dominicano. Entonces, ese estatus se le otorgó aún sin depósito de documentos, que fue lo que por eso yo hablé de que se acogió a mansalva. Se dio una amnistía, como propugnó Valery Julián, la representante del PNUD en un momento. Una amnistía de hecho. Exactamente. De hecho, sin sustentación, contra toda ley, en violación del propio decreto 327.13, que con situaciones no contempladas ni por el decreto, ni por la ley, ni por nada. Pero no hay problema, se hizo eso. Se le da un plazo de 1 año para que completen el expediente. Se venció en el 2016. El gobierno hace una extensión del plazo que venció el lunes pasado, el lunes 17 de julio. Entonces, yo hago la advertencia la semana pasada, presidente, cuidado, porque nadie estaba hablando de eso, porque la solución, si yo no la saco, la iban a buscar por debajo de la mesa. ¿Entiendes? Entonces,
¿Cuál es el problema? Todos esos estatus se le otorgó un plazo de 2 años. Y el decreto 327-13 dice que una vez se vence esa permanencia autorizada, tienen que ir a la Dirección General de Migración y tienen que registrarse conforme a la ley. O sea, ya ellos no son ya son gente regularizada, pero ahora ellos tienen que ir a Migración a renovar como renova cualquier ciudadano extranjero del mundo entero. Tienen que llevar pasaporte, tienen que llevar... supón tú que ellos completaron la fotocopia que le exigía el decreto. Ya no hay problema, se les recibieron. Que ya todos cumplieron. Sí, pero el plazo de 2 años se venció. Entonces lo que dice el decreto 327-13 es que tienen que ir a migración. En migración, lo que yo estoy alertando es que no se le puede decir a migración, reciba esos expedientes, emita una residencia del aire. Tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento. Pasaporte, actas de nacimiento apostilladas, y todos los demás requisitos que exige la ley y el reglamento de migración. Sin privilegios, porque el plan es uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción que el gobierno tiene frente a esta realidad es que anuncian que convocan al Consejo Nacional de Migración. Y yo me pregunto, ¿para qué? Porque el Consejo Nacional de Migración no tiene facultad para resolver ese problema. Si bien el ordinal cuarto de las facultades que tiene, que descritas en la ley 285, establece que puede disponer políticas especiales en situaciones especiales. Sí. Sobre esa base podrían alegar, no, el Consejo puede, y como las resoluciones son vinculantes, sí, pero el problema es que una resolución del Consejo no tiene la fuerza del decreto. El decreto de 327 se impone al Consejo Nacional de la Magistratura de Migración. En virtud de un principio ¿Con qué van a salir el martes? Bueno, pueden dar un consejo o algo, lo que decidan, no puede estar por encima de la ley. Entonces, lo que yo estoy diciendo, miren, ojalá que hayan depositado y completado el expediente el 100%. Tienen que ir todos, porque ya todos tienen estatus vencido, y hacer un expediente como Dios manda, como lo hacen todos los extranjeros que viven aquí. Entonces, porque de lo contrario, nosotros estamos ya disponiendo administrativamente. ¿Qué se va a hacer con 247,000 personas que se acogieron al plan? Que todo lo que estoy diciendo evidencia que fue un fracaso, penosamente, porque yo lo apoyo el plan, penosamente. Entonces, un fracaso porque el ministro Montalvo y sus monaguillos se empeñaron en romper el proyecto de plan que le sometió la Dirección General de Migración, que no se hizo a lo loco. Pero como ellos saben de todo, uno sabe lo todo, entonces hicieron lo que le dio la gana, ahí están las consecuencias. Yo se lo advertí. Ahora, el problema es que no pueden hacer una decisión administrativa. Y le estoy advirtiendo al presidente como amigo, porque no lo estoy haciendo para que el gobierno quede mal, es para que el gobierno no meta la pata. La violación de la ley es prevaricar. Y eso es un delito penal. Y manda al presidente que no se meta en eso, porque es un tema histórico. Gracias a José Ricardo Taveras por su visita en el día de hoy. Bueno, la ley tiene que estar por encima de todo. Violar la ley manda señales. Ese es el principio de la democracia, sí. La soberanía de la ley. Porque el ministro Montalvo puede tener su criterio, tú puedes tener tuyo, yo el mío. Pero si somos funcionarios, es la soberanía de la ley. Dura lex elex, dice el principio, dura es la ley, pero es la ley. Es la ley al final. A ustedes, amigos, duro es el tiempo, pero es el tiempo también. Y aquí hemos llegado al final por el día de hoy. Apenas estamos iniciando este miércoles, así que hay mucho por hacer, muchos desafíos que enfrentar. Yo los invito a todos ustedes a que lo enfrenten. Nosotros también vamos a hacer lo propio. Julio, te agradezco tu compañía, tu solidaridad de siempre. A ustedes, amigos, sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, canal 22 y 52. Mañana a las 7 de la mañana estamos con ustedes.